Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Mercados por Chacra TV. Hoy con otro coequiper de Global Tecnos, Federico Laurens. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Fede? ¿Bien? Bien, bien. Con mucha expectativa, mucha noticia, mucha información para esta semana que nos toca. Perfecto, sí, tal cual. Tuvimos una semana con bastantes turbulencias desde los mercados internacionales y también desde la expectativa climática, ¿no? Que es un poco lo que preocupa hoy a todos los productores argentinos. Sí, el momento del mercado está posicionado un poco en Sudamérica, viendo cómo avanzan los cultivos, cómo se desarrolla, y el clima está jugando su partido y claramente hay que estar muy atentos porque muchas veces el clima es lo que nos da la oportunidad. Exactamente. Por eso bueno, empezando a hacer un análisis desde lo más externo a lo más cercano y local, vamos a empezar hablando de las noticias internacionales. Estamos esperando a ver qué es lo que pueda pasar con Brasil, con Lula da Silva, si se candidatea o no, si el 24 de enero es candidato, y eso seguramente el mercado lo tome con un impacto en su moneda que viene fortaleciéndose estos últimos días, y el productor brasilero estaba esperando un salto evaluatorio para empezar a vender mayor cantidad, mayor volumen de la soja y del maíz que viene empezando a cosechar de soja, y también lo que le queda a los stocks de la campaña pasada. Así que eso puede ser una noticia negativa para los precios, porque eso genera que los brasileros vuelquen mucho grano al mercado rápidamente si llega a pasar este tipo de cambio, si llega a modificar este tipo de cambio. Y también el 30 de enero deja su mandato la presidenta de la Fed, de la ministra, si quieren, de Economía, que maneja la tasa de referencia de Estados Unidos, y le da lugar a un candidato muy alineado a Donald Trump, con una línea, con una expectativa de saltos de la tasa, de 3 saltos de la tasa de interés en lo que puede ser en 2018, y seguramente también eso le puede llegar a pegar negativamente a los mercados. Pero bueno, dicho esto, vamos a ver un poquito qué es lo que informó Luzda, porque también salió Luzda el viernes pasado y nos dejó algunas sorpresas, con sabor a poco igual, ¿no? Sí, por ahí fue más la expectativa que lo que resultó. Si vamos a la primera placa ya podemos analizar en detalle. Lo que se está esperando principalmente es qué pasa con la soja en Sudamérica, qué pasa en Argentina, qué pasa con el clima, cómo está Brasil, cómo va a arrancar la cosecha. Y para ubicarnos en esta placa, que es un poco compleja en cantidad de información, vemos cómo son los distintos informes, lo que estima el Departamento de Estados Unidos en cuanto a la producción y exportación para Argentina, Brasil y Estados Unidos, que son los principales actores del mercado sojero. Si vamos al último informe, a la derecha de la placa, observamos cómo, en cuanto a la producción, mantuvo en cuanto a Estados Unidos la estimación para esta campaña, que ya sabemos que la cosechó, pero el número final lo dan al cierre o incluso en la próxima campaña. Pero la modificación estuvo por el lado de Argentina y Brasil, que esto se venía esperando. Como bien decía, la expectativa de clima en Sudamérica es importante para el mercado, y Argentina con una seca que empieza a preocupar a todos. La soja de segunda se sembró un poco más retrasado que lo que es habitual. La soja de primera también está atravesando por ahí un periodo crítico con altas temperaturas y falta de humedad en el suelo, y esto genera cierta incertidumbre en cuanto a concretar una producción que, según las distintas estimaciones, ronda entre 50 y 55 millones de toneladas, pero cualquier inconveniente o cualquier merma en este sentido es positivo para un mercado que no está tan abultado como sucede habitualmente con el maíz. Exactamente, sí, ahí veíamos los datos en soja un poco también saliendo de la mirada local, que uno dice, bueno, vamos a menos producción porque el climático está complicado, y eso puede generar una suba de precios, pero también tenemos otros jugadores, y ahí lo mostrabas muy bien en Brasil, que hoy en día está compensando esa merma productiva argentina, ¿no? Sí, el balance da con la misma producción mundial, informe, pero la expectativa en Brasil es incluso un poco superior, y hay que esperar cómo entra el grueso de Mato Grosso, que ya sabemos que te avanzan en una semana 7, 9 millones de hectáreas, y ahí también marca un poco el termómetro de lo que va a ser la producción de Brasil, con campañas que vienen siendo muy buenas, con rendimientos muy buenos por un buen desarrollo de cultivo, buen nivel de precipitación, y esto es lo que por ahí un poco juega hoy en el mercado con el resultado de la campaña anterior,
demostrando que Brasil está muy bien posicionado en cuanto a la exportación mundial de poroto. Sí, eso nos puede jugar una mala pasada de corto, porque Brasil sabemos que cosecha antes y vuelca soja al mercado de exportación mucho más anticipadamente. Y eso seguramente, si Brasil viene muy bien y los pronósticos de clima que dan para enero o febrero son buenos, seguramente esté inundando el mercado de soja, anticipándonos a nuestra cosecha argentina, ¿no? Sí, también hay que mencionar que Estados Unidos está con un nivel de ventas bastante inferior a lo que eran años anteriores, y esto le quita un poco de oportunidad, si se quiere, porque donde mejora un poco el precio, el farmer estadounidense vende, o como mencionaste vos con la evaluación de Brasil, el brasilero vendió todo lo que pudo en estas últimas semanas y superó el saldo exportable que informaba al principio de la campaña, que esto es realmente llamativo, siendo que en esta época el habitual exportador es Estados Unidos. Exacto, sí, sí, Brasil y Argentina empiezan a jugar un poquito más adelante, pero vamos a ver la siguiente placa que nos muestra un poco las exportaciones de Brasil de soja. Sí, esto es lo que veníamos mencionando recién, el avance respecto a los años anteriores. La línea punteada muestra el acumulado mes a mes y la barra es lo exportado cada mes. Como vemos, la línea punteada naranja muestra que al informe de diciembre la exportación alcanzó 67 millones de toneladas cuando la campaña la iniciaron con una estimación de 60. Exacto. Hay que tener en cuenta que hace 3 informes consecutivos que vienen incrementando su estimación de exportación de la campaña anterior, con lo cual reducen los stocks del cierre 16-17 y esto genera que el balance para la campaña nueva o la que empiezan a cosechar ahora sea más acotado, con lo que eso implica para el mercado. Exacto. Sí, sí, pero a ver, vemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre con volúmenes muy por encima de lo de la campaña pasada, que ya había sido una muy buena campaña de exportación. O sea que eso seguramente es lo que está tirando o manteniendo los precios bajos sobre el disponible, ¿no? Sí, se estima que llega a un nivel de 68, 69 millones de toneladas y esto se concretará en los próximos días pegado a la cosecha nueva, con lo cual lo positivo de esto puede estar un poco tirado abajo con el ingreso de la oferta, como bien decía, cuando ingresa la oferta y si tiene un buen precio de la soja, el productor brasileño no tiende a guardar la mercadería porque no tienen capacidad. Exactamente. Así que bueno, eso por ahí, haciendo un resumen de la mirada de corto y de mediano plazo, posición cosecha de la soja, podemos decir que la disponible, digamos, se mantendría en estos niveles de precio. La industria está pagando un sobreprecio y no creo que tenga mayor capacidad de pago en el corto plazo. Por ahí va a depender un poquito de si esa reticencia del productor de venderla por esta incertidumbre climática, pero tampoco vemos un sobresalto muy grande de precios. No, lo que se vio sí en las últimas semanas es con el tema del tipo de cambio y la evaluación en Argentina, avanzaron un poco más las ventas y el productor está empezando a cerrar la campaña y para poner el foco ya en la cosecha, en los insumos de la campaña que viene, en cerrar precios y los alquileres, que es un tema no menor y el tipo de cambio es un factor muy importante. Sí, sin lugar a duda. Creo que el salto que se dio estos últimos días de 400, 500 pesos que saltó la soja es para aprovecharlo para terminar de cerrar la campaña pasada y empezar a poner los cañones sobre la soja nueva, que está para empezar a cubrirla, digamos, ¿no? Ese riesgo climático está latente y seguro que si no la cubrimos, por lo menos a estos precios, me parece que estamos dejando pasar una oportunidad. Sí, hay como veníamos mencionando por ahí en las últimas semanas, que el precio hoy a cosecha está en los niveles superiores respecto a lo sucedido en los años anteriores. Con los factores que mencionamos recién y cercano a la cosecha nuestra, es probable que ese precio no lo veamos, tengamos menos oportunidades. Entonces, quizá hoy avanzar con un determinado volumen de venta respecto a los costos de producción que se tienen y poner alguna cobertura flexible a la suba puede ser importante, teniendo en cuenta que después empieza el climático del hemisferio norte. Exactamente, así que y también la definición de superficie, que seguramente en febrero estemos hablando de qué es lo que pasa con la campaña 18-19 en Estados Unidos, que por ahora se presenta con buenos ojos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Lo que viene sucediendo años anteriores es que tenemos hasta el precio de cosecha en medio de un sostén, y donde entra la mercadería argentina con la confirmación de la producción, vemos la baja y se prolonga por los buenos niveles de producción que se tienen en los países que
que producen la soja en Sudamérica, perdón. Exactamente. Bueno, y también para seguir avanzando con el resto de los cultivos, vamos a ver, salió el informe de ayuda, pero también salió un informe trimestral, ¿no? Sí, la última semana informaron los niveles de existencias en Estados Unidos al 1 de diciembre. Esto es, una vez cada 3 meses en Estados Unidos hacen un informe de stocks y lo informan un mes después. Exacto. En este caso, en la placa que traemos es la de maíz, lo que informan es un nivel de stocks altísimo, superior al año anterior y muy superior a lo que espera el mercado. Esto también refleja un poco cómo se comporta el ciclo comercial de Estados Unidos con una gran producción de maíz que llegó casi a los 390 millones de toneladas. Tal cual, tal cual. Veamos ahí la placa, la tercera que mencionaba recién Fede, que nos muestra justamente esto, ¿no? El informe de diciembre, ahí en las primeras 4 barras. La barra azul es la de esta campaña de 17-18 y justamente son los stocks más altos de los últimos 4 años, ¿no? Sí, tal cual. Así que bueno, eso es un poco lo que el mercado, ¿qué te está marcando esto? Es sobreoferta de maíz y sin lugar a duda precios que si se mantienen estos niveles de stock para marzo, para junio, vamos a tener un mercado bastante pesado con posibilidades de seguir cayendo. Sí, quizás lo que en el maíz el mercado está mucho más claro, hay mucha más oferta, los márgenes de stock son altísimos en todos los países, con lo cual hay que esperar la decisión del productor americano de sembrar más maíz o no, que esto se dará en febrero, como mencionaste recién. Bueno, pero para el productor argentino creo que también tiene que ser un llamado de alerta estos informes, como para seguir tomando posición sobre la posición abril y julio, sin lugar a duda, ¿no? Hay un volumen muy grande de Argentina de maíz de tardío. Sí, el maíz de julio es el que principalmente preocupa con el ingreso también del maíz de safrinha de Brasil. Entonces, quizás la oportunidad puede estar dada, como es habitual con el maíz temprano, que por necesidades puntuales o por ahí el consumo local es quien presiona con la cosecha, pero llegado julio con el ingreso de Brasil, con la confirmación de la superficie en Estados Unidos, las chances son menores. Perfecto, Fede, muy bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos estaremos viendo en alguna otra semana, así que gracias, Fede. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y ahora seguimos con más mercados ganaderos con el señor Diego Ponti para Mercados por Chacra TV. Bueno, y acá estamos con la segunda parte de este programa con Diego Ponti, el asesor ganadero de Global Tecnos. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo te trató esta semana? Buenas tardes, mucho Matías. Viaje. Gracias nuevamente, siempre por darnos el lugar para hablar un poco de ganadería, de precios y ver el sector en sí, para tener un panorama, ¿no?, completito para el televidente. Bien, empezamos el año con todo. Para ser sincero, un poco preocupado, ¿no?, a nivel ganadero por el clima. Pasa también la agricultura, pasa en ganadería. Exacto. Tenemos una seca bastante prolongada, terminamos el año pasado también con situaciones ahí de extremo calor, empezamos este año con las mismas situaciones y muchos filoteros preocupados y muy atentos en mitigar, ¿no?, los efectos del calor sobre la hacienda, están muy pendientes de eso y por otro lado también mirando de reojo el mercado, que ven que los precios vienen bajando. Ahora vamos a ver las placas, pero vas a ver que un 10% perdimos en precio solamente en el 2018, en estas primeras 2 semanas del año. ¿Qué pasa? Que en enero es un mes muy tranquilo, que entra Hacienda Liniers, pero sin embargo el consumo viene más tranquilo después de la fiesta, gente que se va de vacaciones. Entonces se resienten los precios y bueno, ahora hacia adelante estamos esperando, como siempre, para febrero, marzo, cuando todo se reacomode, que la gente vuelva a la actividad y a la vida normal, a la rutina, de un saltito a los precios de la hacienda, ¿no?, que empiece o al menos acompañe a la inflación. Pero bueno, por ahora es todo alerta y preocupación, pero será cuestión de pasar enero, pasó el año pasado también, que tuvimos precios débiles, así que hay que ser optimistas y empezar a ver el 2018 a partir de febrero con mejor cara y con más optimismo. Sí, obviamente creo que se viene un año bueno también de vuelta para la ganadería, ojalá que así sea, los volúmenes de exportación vienen subiendo y eso le da también un nuevo destino, así que por ahí lo que me dicen a mí los productores con los que me junto y visito todos los meses es la preocupación de las pasturas, qué puede llegar a pasar con ese abastecimiento de forraje, ¿no?, que justamente hoy está ahí, ¿no?, llegando con lo justo, pasando este verano con lo justo, ¿no? ¿Qué te dicen a vos? No, sí, tal cual. Están muy pendientes. Primero, con el tema de la exportación, sí, el optimismo, se está trabajando desde el gobierno y bueno, del privado con toda la voluntad para seguir creciendo.
Esta semana tuvimos una muy buena noticia de Israel, que se amplió el plazo de vida útil de la carne de 45 días a 85 días, se dieron 40 días más. Esto es importante, ¿por qué? Porque ahora a Israel le estábamos exportando carne congelada, que es de menor valor. También lo de congelado tiene que ver, ¿no?, con el periodo de vida útil de la carne. Claro. Ahora vos te amplían 40 días más el plazo para exportar carne, vos podés llegar con cortes enfriados de mayor valor, entonces eso va a generar más volumen exportable y más divisa, ¿no?, para el país, que es importante. Qué bien, qué bueno. Y con respecto al otro, sí, con el tema de las pasturas y demás, están planificando el año. Con esta seca, esta llega la época en que hay que decidir si vamos a hacer pasturas, verdes de invierno, y está complicado, ¿no?, con el climático ahí pendiente qué hacer, porque es un momento de fuerte inversión, que muchos productores inclusive todavía no tuvieron ingresos, que en el caso del criador que quiere recriar, todavía no, hace rato que no vende y está medio justo, tiene que salir a financiarse, entonces está ahí la duda en qué hago. Si meto una pastura, meto un verdeo y me tiro una recría, o voy a vender parte de la hacienda ahora en la zafra. Y listo, me saco. Y cierro ahí el ciclo. Bueno, hay veces que conviene saber salir, ¿no?, de estos negocios y estar bien dinámico para volver a entrar más adelante cuando acompañe un poco también Claro, tal cual. Eso escenario. Es parte, ¿no?, de nuestro rol y lo que hacemos a diario con nuestros productores, nuestros clientes, tratar de bajarle todas las herramientas posibles para poder hacer el uso más óptimo de los recursos y adaptarte a la coyuntura y a cuestiones que quizás no puedes manejar como el clima, pero para salir más airiosos. Perfecto. Bueno, vamos a la primera placa entonces, Diego, si te parece, contanos a ver qué es lo que pasó en Liniers esta última semana. Ahí vas a ver muchas flechitas rojas y para abajo, que es lo que te comentaba en principio, con una nueva semana de bajas, con bajas que estuvieron en torno al 3, al 4%. Las vacas en algún momento de la semana estuvieron con precios sostenidos, que fue cuando algún exportador volvió al mercado para abastecerse de esta categoría. En el resto todo en baja, en algunas excepciones también, cuando son lotes muy uniformes, de muy buena calidad y destinados al consumo, quizás que ahí se premia un poco el precio y en esos casos, como mucho, se logró defender el precio de la semana pasada. Pero bueno, el escenario claramente es bajista para esta semana. Bien, sí. Y bueno, lo que comentábamos en principio, ¿no? Quizás la oferta es la misma de siempre, sin embargo la demanda está muy tranquila. Inmediatamente se vende todo, pero no se ajusta, este es un mercado que no ajusta por volumen, te ajusta por precio. Exactamente. Bien, ¿vamos a la segunda placa? Este es el mercado de invernada, mercado que hasta fin del año pasado venía muy firme, que veníamos diciendo cómo se dispara el ternero, cuándo va a poner un freno a estas subas. Bueno, evidentemente la invernada empezó a tomar nota, ¿no?, de lo que estaba pasando con los precios de Liniers y con el gordo, entonces ya se empiezan a manifestar ciertas bajas. En estas primeras 2 semanas del año hubo una caída también de precios, inclusive en la última semana del año pasado. Ternero de 160, 180 kilos en 41 pesos, recordemos que ya está en 44, 45 pesos. Y las terneras 150, 170 en 40 pesos con 20 centavos. Claramente también, como te dije, mucho del precio de la invernada depende, uno del precio del gordo y otro del precio del maíz, que ahora vamos a pasar a las siguientes placas para ver el maíz y el gordo, en este caso es la del gordo, la relación compra-venta, que muestra, bueno, lo que sería la serie mensual, y con estas últimas 2 semanas del año muestran una cierta baja. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la invernada cedió unos centavos, entonces se achicó la diferencia entre lo que es el precio de compra, que es la invernada, y el precio de venta, que es el novillo terminado para faena. Pasemos a la siguiente placa, por favor. Esta placa vamos a ponerle maíz. Claramente vemos 2 barras ahí repetidas, 2 semanas de maíz alto. Ya en el programa anterior yo te había consultado, ¿no?, que estábamos viendo con el maíz, que el productor lentamente se empieza a preocupar. ¿Por qué? Porque dice, bueno, hasta ahora el maíz no lo venía siguiendo de cerca, pero veo que ahora que ya no están 2.300, 2.400 pesos, estamos en un saltito de 2.700. Vemos que el combustible también por otro lado me aumenta. Vemos hasta la semana pasada que la invernada estaba bastante firme. Mirá la relación, ¿no? Claro. Y por otro lado veo que el novillo lo tengo en un precio que perdió un 10% solamente en términos nominales. Claro. Está bien, estoy apuntando a febrero, marzo, que seguramente, y están todos de acuerdo, que va a haber un ajuste, una actualización de precios, pero la verdad que hoy estoy un poco preocupado. Quiero ya que pase enero y meterme en febrero para que el mercado no empiece a tomar nuevamente dinamismo y seguramente los precios del gordo van a recuperarse. Y después vamos a tener la zafra, ¿no?, que no quiero anticipar, estamos en enero, pero ya para abril, mayo, ahí se espera la zafra, la llegada de los terneros, y seguramente las relaciones de compra-venta van a ser mucho más amigables y simpáticas para los engordadores.
Bueno, bárbaro. Excelente resumen de mercado ganadero. La verdad que muchas gracias por esta información que tenemos siempre. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima semana, en el próximo programa. Muchas gracias a todos. Cualquier consulta, no duden en comunicarse con los mails y con los contactos que aparecen en la página. Así que nos vemos en la próxima semana de Mercado por Chacra TV.